Saludamos a Miguel Uribe Turbay, senador de la República, quien visita mucho la ciudad de Medellín. ¿Cómo está? Así es, hola Nacho, un saludo especial, María Andrea, Andrea, José y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Estaba usted En el Congreso de Asocajas, que reúne todas las cajas de compensación familiar en un congreso, en un panel donde hablamos sobre el futuro de Colombia, sobre liderazgo y sobre la situación actual, en especial, particularmente yo, hice referencia a la persecución que las cajas de compensación familiar también tienen por parte del gobierno. Lo que la gente olvida es que el problema no solo son las EPS o IPS directamente, sino que las cajas de compensación tienen participación en las EPS y además IPS propias. Es decir, esta va a ser la segunda etapa de la manera en la que Gustavo Petro va a asaltar el sistema de salud y de alguna manera apropiarse los recursos, haciendo la reforma a la salud por la puerta atrás. ¿Y cómo están viendo el país en ese Congreso? Yo creo que hay preocupación, pero también hay optimismo. Preocupación porque tienen las cajas de compensación hoy la guillotina de la superintendencia que está al servicio del interés político de Petro, prácticamente para decirles o hacen lo que a nosotros se nos da la gana, literalmente, o los intervenimos. Pero páreme ahí, ¿las cajas de compensación funcionan bien o es mala impresión mía? O sea, Confama, Confenalco, o sea, yo veo Bueno, que... primero Confama, por ejemplo, Confama es un ejemplo a nivel nacional, Confenalco Antioquia también, pero ahí está perseguida por el gobierno. Entonces, las cajas de compensación en general funcionan. Este es un modelo, el modelo de subsidio familiar es un modelo que ha funcionado bien para los trabajadores y en general para la población, porque las cajas tienen una vocación de servicio enorme, van mucho más allá de lo que tienen que hacer. Le decía yo, por ejemplo, a David Escobar de Confama, estuve en el Cerro Tusa, en Venecia, en el suroeste, y tienen un proceso en Confama para proteger el parque ecológico. Es decir, lo que hacen las cajas de compensación es impresionante, pero el gobierno sabe que manejan mucha plata y lo que le interesa a Petro es apropiarse de la plata para quedarse en el poder, para fortalecer su proyecto político. Entonces está empezando a intervenir las cajas de compensación. De 42, 46 cajas que hay hoy de cajas de compensación, ya están intervenidas 16. Entre esas Confenalco. Así es, Confenalco Antioquia. Que hay mucho reparo frente a la actual administración. De parte de algunos. No, pero hay muchos casos. Hoy, por ejemplo, hablaba con las personas de Confenalco en Risaralda y lo que vemos es que la intervención del gobierno sirvió fue para que el gerente y su equipo directivo se aumentara el sueldo, pero al mismo tiempo le bajan el sueldo a los médicos. Es decir, eso es lo que está pasando en esas intervenciones. Entonces, el primer punto es preocupación porque tienen la guillotina de una superintendencia que funciona como una policía política. A la caja de compensación que no le hace caso a Petro, la intervienen. Y por el otro lado, optimismo porque somos conscientes de que queda 1 año y medio para las elecciones, casi 2 años de gobierno, y aunque va a hacer mucho daño Petro, hemos hecho un esfuerzo para contenerlo, vamos a seguir haciéndolo, pero esto va a terminar. Y lo que queda claro es que Colombia tiene futuro. Vamos a construir la Colombia después de Petro. Senador, ¿no considera usted que a veces el Congreso, por estar concentrado en hacer ese tipo de contención, que es importante, porque ahorita estábamos hablando algo con respecto al presupuesto antes de iniciar el programa, pues también muchas personas se están como que enfocando en, bueno, ¿a quién vamos a lanzar para dentro de 2 años? Y a veces descuidamos lo que está pasando hoy. ¿Qué vamos a reglamentar? ¿Cómo vamos a contener? Y están pensando en ese proyecto a futuro de 2 años. ¿A quién vamos a lanzar? ¿Quién va a ser el de la oposición que va a salir acá a liderar? ¿Cómo van a guardar ahí el equilibrio? Porque no podemos pensar en 2 años, pero venga, es que hoy también tenemos unas situaciones que resolver, retos importantes. Yo te diría, María Andrea, que como tú bien planteas, tiene que ser un equilibrio entre 2 propósitos. El primero, contener el daño de Petro. Eso sin duda es la urgencia. Tenemos que lograr que Petro haga cada vez menos daño. Incluso quisiéramos que fueran cosas positivas para el país, pero ya conocemos cómo funciona Petro. No le interesa solucionar los problemas de los ciudadanos, solo le interesa su bienestar, el de su proyecto político. Además está concesionado a los grupos criminales que lo ayudaron a llegar al poder, por eso en buena parte la criminalidad cada vez es mayor. 30-35% del país está bajo el control total o parcial del ELN, Clan del Golfo y FARC, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que contener ese daño y enfrentar ese gobierno. Esa es la prioridad, María Andrea. Pero al mismo tiempo también tiene que ser una prioridad construir una alternativa para el 26, porque además no nos puede pasar lo del 22. En el 22 ustedes recuerdan que los ciudadanos repetían cualquiera menos Petro, cualquiera menos Petro. Esa es una actitud pasiva frente al liderazgo. Es decir, de alguna manera los ciudadanos están esperando que apareciera alguien para enfrentar a Petro. Pues apareció alguien, y ese fue Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández no sirvió ni para ganar,
ni tampoco hubiera servido para gobernar bien. Aquí tenemos es que construir... Ni para llegar al Congreso. Así es, José. Aquí necesitamos una alternativa desde ya construida por los colombianos alrededor de causas comunes que sirva no solo para ganar las elecciones, sino también para gobernar bien. El próximo gobierno además va a ser fundamental, no solo para salvar este país, recuperar el daño hecho, construir las bases de un nuevo país, pero además para evitar que en el 30 llegue una izquierda radical por mucho más tiempo. Si no somos capaces de tener un gobierno que llegue a solucionar los problemas, pero también que genere convergencia y unión, va a ser muy difícil a partir del 30. Dicho eso, María Andrea, creo que son los dos propósitos. No podemos hacer uno sin tener en cuenta el otro. Pero lo que es evidente es que hoy hay esperanza. Ya de alguna manera sabemos que Petro no va a durar para siempre, no tiene la capacidad de quedarse, pero sí hay que contener el daño que hace y evidentemente el esfuerzo que está haciendo para dejar un sucesor. Quienes consideran que Petro no ha hecho sino daño en estos 2 años que lleva y son optimistas porque queda un poco más de un año, ¿no será que en este poco más de un año Petro se vuelve más radical y hace más daños? Va a tratar. Primero, se ha vuelto cada vez más radical, eso yo lo anuncié desde hace mucho tiempo, como Petro, a medida que iba fracasando en su proyecto político, se iba a ir radicalizando. Basta ver el nombramiento de la gente hoy en el gobierno, cada vez nombra más activistas, menos técnicos, lo que vemos son personas sin preparación, con escándalos, hemos visto ya los escándalos de corrupción, la incapacidad, la ineptitud, hemos visto cómo es un gobierno de promesas incumplidas, y eso va a seguir pasando, es más, va a ser cada vez peor. La pregunta es si vamos a lograr frenar la capacidad de daño. Yo creo que sí. Ahora, para eso necesitamos que todos hagan lo suyo. En el Congreso estamos haciendo lo que nos corresponde a la oposición. Necesitamos que los demás sectores políticos hagan lo propio para evitar la reforma laboral, que espero la hundamos. La reforma a la salud, que una vez más la vamos a volver a hundir. Que la reforma tributaria también la hundamos porque ya no aguantamos más impuestos. Es que Petro, ¿por qué le mete la mano al bolsillo a los colombianos cuando deberían estarle echando recorte a la burocracia que crean, a los gastos de funcionamiento y acabando el derroche y la corrupción? Y confío que eso puede pasar. Ahora, hay un área en la que Petro todavía puede hacer mucho daño y no hay prácticamente cómo pararlo. Y es en la entrega del país a los grupos criminales. Porque el comandante en jefe de las fuerzas militares y la policía es Petro. Y no tenemos ninguna herramienta legal para poder prevenir el daño que hace. Ahora, hacemos un llamado. ¿A quiénes? A los militares y a los policías de Colombia. Y es a no ceder ante las presiones de Petro y a que sepan que Colombia los apoya y los respalda y que confiamos en que van a seguir cumpliendo siempre la Constitución. Así ha sido y estoy seguro que así va a ser. Y por eso, entre otras cosas, mientras Petro los persigue, nosotros los apoyamos. El policía que hoy me esté oyendo, su familia, sabe que la mayoría de los colombianos los queremos, los apreciamos y les agradecemos lo que hacen. Y ese es el daño que aún Petro puede terminar de hacer. Senador Uribe, yo quiero que hablemos un poquito de su trabajo legislativo o de lo que está pasando en el Congreso mejor. Ahora se vienen muchas reformas. El Senado ha sido estratégico en cuanto lidiar, si se quiere ese término, con esas reformas, porque es al fin y al cabo donde no tiene las mayorías el presidente Gustavo Petro. Eso lo vimos con la de salud. Pero ustedes están utilizando mucho algo que es perfectamente válido y que es una herramienta que tienen ustedes y es salirse del recinto, pero no los estamos viendo quedarse dando el debate. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esa estrategia que, insisto, es absolutamente válida y es una de las herramientas que se tienen como congresistas? No, Andrea, pero son las dos, hacemos las dos. Cuando hay que romper quórum para frenar una iniciativa o cuando hay que dar el debate, lo hacemos. En mi caso particular, invito a cualquier persona que vea en mi canal de YouTube o incluso en mis redes sociales, yo doy candela todos los días con argumentos, con cifras, todos los días, doy la batalla, yo no me rindo. Y enfrento al canciller por la complicidad con Maduro, y enfrento al ministro de Hacienda por los escándalos de corrupción y por la reforma tributaria, y enfrento a Alexander López por el chantaje, por clavarnos literalmente una reforma tributaria cuando los colombianos no aguantan más. Yo no me rindo. Ahora, es importante mezclar de manera democrática y pacífica las alternativas que tenemos. Cuando rompemos quórum lo hacemos no por perezosos, no porque no nos guste trabajar, no, porque es la mejor manera en ese punto, en ese momento determinado, de frenar una iniciativa que consideramos le va a hacer daño al país. Y mucho más cuando el gobierno no escucha nuestras propuestas, porque ojo, a cada crítica la acompañamos siempre con una propuesta, porque somos conscientes de que mientras evitamos el daño que Petro le está haciendo al país, tenemos que proponer hacer una mejor Colombia. Entonces, entiendo tu planteamiento,
pero es importante que sepan que en el Senado hacemos ambas y somos un abanico de senadores dando la pelea. El Centro Democrático es el único partido que arrancó en oposición frente a Gustavo Petro. Nos hemos mantenido de manera coherente y firme y lo seguiremos haciendo. Senador, explíqueme por qué el candidato a la Procuraduría de Petro arrasó en las elecciones en el Senado. O sea, ¿cómo explicar eso? Más Centro- allá de que sea bueno, que ojalá sea bueno. No, 95 votos, Centro Democrático lo Arrasó. apoyó. ¿Sí? Yo no. Yo comienzo diciendo que yo no voté por él. Yo voté en blanco. Creo que lo coherente y lo consistente es no votar por el candidato de Gustavo Petro. Yo le diría que Gregorio El Hach podría haber sido ternado por otra corte y probablemente el estudio del voto hubiera sido diferente. Pero lo que es cierto es que Gregorio, así genere confianza en el Congreso, pues de alguna manera pues representa los intereses de Gustavo Petro, por lo menos en la postulación. Y pues a mí me parecía importante dejar ese mensaje. Sé que algunos de la bancada también votaron de esa manera. Entiendo que Paola y Andrés, que a propósito son de aquí. Pero el tema central es que yo no voté por él porque creo que es muy preocupante que un gobierno que desprecia las instituciones, que desprecia el Congreso, pues tenga también de alguna manera influencia en ese organismo de control. Pero bueno, yo le respondería a José que la razón por la que él tuvo mayorías es evidente. Lleva 12 años como secretario. Le tengo que decir que, por ejemplo, mi experiencia con él ha sido muy positiva en estos 2 años. No tengo nada malo que decir desde que lo conozco, como lo conozco, en el ejercicio que ha hecho. Por el contrario, siempre con una gran disposición. Entonces, imagínense, durante 12 años ha construido una confianza con los senadores. Muchos senadores dicen que votaron por él porque de alguna manera Petro puso un candidato del Senado y se sienten suficientemente cercanos para decir que no desconfían de él. Bueno, yo no soy nadie para ponerme a descalificar o calificar los argumentos de los senadores. Eso lo juzgará cada ciudadano. Pero yo puedo decirle que no voté por el candidato de Petro a la Procuraduría. Ese entró Senador, en el radar de Petro. ¿Quién? Los apellidos. ¿Yo? Uribe Turbay. ¿Y qué terminó eso? O sea, es que es como ya empezar como a focalizar, a tangibilizar, a seguir polarizando el país por apellidos. A ver, todo comienza, Nacho, porque hace unas semanas todo comienza el 20 de julio realmente, que cuando tengo la oportunidad de decirle a Gustavo Petro todo lo que los colombianos están pensando de él, reclamándole además que dejen de hablar de un país que no existe, ¿no? Para Petro todo va perfecto, renunció a gobernar, solo hace política y ahora dice que este es un país maravilloso cuando realmente, pero maravilloso sí es, pero dice que todo va bien cuando no es cierto. Entonces le dije yo también que los colombianos estamos indignados de tener un presidente que trabaja medio tiempo. Es que Petro se levanta a las 10 de la mañana, a media mañana, y prácticamente no trabaja en el día. Y entonces él me responde a mí que es que él es noctámbulo, que porque él trabaja hasta las 11 de la noche, hágame el favor, imagínese. Y entonces, bueno, siendo así, yo soy diurno y noctámbulo entonces, porque yo trabajo hasta después de las 11, pero el tema, y me levanto muy temprano en las mañanas. Pero el punto es que además me responde que es que a él no le parece que eso de trabajar sea muy importante, que es que eso no se maneja así. Hágame el favor, que desfachatez cuando este es un país berraco y trabajador. Cuando hemos aprendido que el esfuerzo y el trabajo son la base del éxito. Es que nadie quiere, es más, la inmensa mayoría de colombianos no quieren que le regale nada, lo que quieren es tener la oportunidad de trabajar para conseguirlo. Dicho eso, me empieza a responder en un discurso y entonces me dice que el senador uribista, y empieza, no me acuerdo si Turbay, Uribe, utiliza para descalificarme apellidos y mi relación con el presidente Uribe. Primero, con mi relación con el presidente Uribe me siento absolutamente orgulloso de estar en el partido del presidente Uribe, pero además de alguien que demostró que recuperar la seguridad, defender la iniciativa privada y tener un avance en lo social es posible. Segundo, lo que es cierto es que yo también me siento orgulloso de mi familia. Primero de mi mamá Diana Turbay. A mucho honor tengo ese apellido, de una mujer que dio la vida por la paz en Colombia y que sufrió la violencia que yo no quiero que sufra ningún otro colombiano. Y por el otro lado, pues también de mi familia Uribe, además antioqueña, trabajadora y empresaria, algo que Gustavo Petro nunca ha hecho. senador, yo me voy a devolver un poquito y seguramente retomaré este tema también. Para seguir hablando del procurador, ya el procurador electo, al fin y al cabo, ¿a usted le da tranquilidad la postura del nuevo procurador cuando dice
nos vamos a ceñir a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, estaría desconociendo los otros pronunciamientos que se han tenido en las instituciones colombianas, sobre todo con juzgar a los funcionarios de elección popular. Andrea, yo te diría que lo primero es que yo espero la independencia absoluta de los organismos de control y de la justicia. Y yo quisiera tener la tranquilidad de que el nuevo procurador va a actuar con base en la Constitución y punto. Eso es lo que esperamos todos los colombianos. Yo no puedo entrar a descalificar un nombramiento, es decir, o un pronunciamiento hasta que no vea cuáles son las acciones concretas. Pero lo que tengo claro es que tengo la autoridad moral para hablar sobre lo que allí sucede, pues tengo la independencia de haber dicho voté en blanco. Y voto en blanco porque Gustavo Petro me parece absolutamente erróneo, es decir, me parece riesgoso que Gustavo Petro tenga influencia en la Procuraduría. Ahora, agrego una cosa. El apoyo que algunos del Pacto Histórico dicen es un gran consenso nacional apoyando al procurador, podría tener cosas buenas, pero a mi juicio tiene algo malo. Y es que al tener todas las fuerzas políticas, o casi todas las fuerzas políticas del Senado apoyándolo, yo preveo, anticipo, una serie de contradicciones ideológicas que podrían poner en riesgo la institucionalidad. Y por último, siempre lo dije, pues yo espero que no haya sido así, pero pudo haber habido compromisos o por lo menos condiciones de Petro para haberlo ternado. Yo confío, yo quiero decir aquí que hoy, sin que haya comenzado su proceso, confío en Gregorio y que haga su mejor papel. Tengo la independencia para hacerle, pues para pronunciarme sobre sus acciones, sobre su funcionamiento, pero lo cierto es que yo espero que funcione bien, porque Colombia no aguanta un presidente en contra de la Constitución y las instituciones con organismos de control haciéndole la segunda. Senador, la pregunta que tenemos, la duda que tenemos Nacho y yo es, ¿existe alguna forma, este gobierno se caracteriza por su baja ejecución? Así es. Pero ¿existe alguna forma de que esos recursos o esos dineros que no se ejecutan los pueda esconder el gobierno para después tratar de influenciar en alguna Mire, medida? la vicepresidenta tenía 100 pesos de presupuesto y se ha gastado 1. Y 99 están ahí. Correcto. El año entrante le van a entregar otros 100 de presupuesto más los 99 que se dejó de gastar. Explíquenos qué pasa qué ahí. se hace Se con los eso? ahorró y se los guardó, entonces quedó el año entrante con 190. No, O hay figuras para, no sé, meterlos en bancos, en entidades. No, entonces, sí, lo que dicen es que la plata está en fiducias, es lo que dicen. Pero a ver, ¿cómo funciona? Una entidad que no ejecuta su presupuesto, el presupuesto no ejecutado vuelve, digamos, al Tesoro Nacional. No es que se queda en su entidad. Entonces, al año siguiente se le aprueba el presupuesto para ese año y no es que se acumula con el año anterior, primer punto. Ahora, algunos ministerios para mostrar ejecución pueden hacer contratos con fiducias. Pero entonces no es plata que tienen, no es plata que guardan, sino es plata que ejecutan de alguna manera, o digamos, puede ser un modelo de guardar plata, pero no funciona en el acumulado como lo plantea Nacho o usted, José, que va y vuelve completo o se acumula. Pero ¿cuál es el punto central? Lo que sí es cierto es que puede Gustavo Petro tener una plata adicional a la que tenía prevista para el próximo año. Ahora, al mismo tiempo tiene otros compromisos, y esos compromisos también van haciendo que tenga que gastarse la plata. Tampoco funciona que toda aquella plata que no gasta se acumula, eso no es matemático en este caso. Pero lo que sí es cierto es que Gustavo Petro el próximo año va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer para aferrarse al poder, él o a través de un sucesor. Y no les quepa la menor duda que todo lo que sea regalar plata para poder comprar y cooptar apoyos políticos y populares, lo va a hacer. Ese libreto lo hizo Chávez, ese libreto lo siguió Maduro, ese libreto lo hicieron los Kirchner, lo hizo Evo Morales, lo hizo Rafael Correa, lo hizo Daniel Ortega, lo hizo Fidel Castro. Todos siguen el mismo modelo de regalar la plata que no les ha costado un solo peso o un solo esfuerzo conseguirla, regalarla, porque es que además ser socialista con la plata ajena es muy fácil. Bueno, entonces lo que es cierto es que eso puede pasar, pero no necesariamente funciona con el acumulado como usted lo plantea. Entonces, pregunta de cierre, porque ya me tengo que ir. Qué lástima, qué lástima. Lástima. ¿Para qué entonces se está pidiendo tanta plata el presupuesto? O sea, están pidiendo 500 billones y no han ejecutado 200 billones. ¿Quiere explicarle usted esto? Se Sí. lo vamos a preguntar a usted y enseguida a nuestro representante de la Cámara. Entonces, ¿para qué pide tanta plata y no la gasta? Bueno, ese es un punto central. Está pidiendo 523 billones, tuvo 503 el año pasado y así sucesivamente durante los 2 años que ha estado Petro ha tenido el presupuesto más grande de la historia del país. O sea que plata no es lo que le ha faltado. Ese cuento de que me dejaron la olla raspada y como no tengo plata no he podido hacer,
Falso de toda falsedad. Lo que es cierto es que Petro ha tenido la plata. El problema de él es incapacidad. Es que no tiene la capacidad y las competencias para hacer realidad sus propuestas. Tiene un mal equipo gerencial, no se regodea bien y al final, pues realmente, pues además de todo es vago. Entonces las cosas no pasan. Y bueno, y él renunció además a gobernar, se dedicó a hacer política y activismo. Dicho eso, él está pidiendo mucha plata porque el año que viene es un año preelectoral, Nacho, esa es la respuesta. Entonces le interesa que haya más plata. ¿Para qué? Para promover esos programas de los que yo estoy hablando, que utilizan para comprar apoyos políticos o populares, cooptar organizaciones, como lo hace, por ejemplo, con la CRIC en el Valle del Cauca, donde le regala plata a 4 manos a las organizaciones indígenas que lo apoyan, porque a las organizaciones indígenas que no los apoyan, 0 pesos. Claro. Entonces, A los departamentos que no estamos apoyados, 0 pesos. correcto. Tranquilo, eso ya lo estamos viendo. Y agregué una cosa, Nacho, ahora en ese presupuesto, cuando usted mira el presupuesto regionalizado, casi todos los departamentos pierden plata con este gobierno, incluso los que lo apoyaron. Es decir, no solo castiga a los que no, también castiga a los que sí lo apoyaron. Pero el punto es que Petro quiere hacer lo que tenga que hacer para quedarse en el poder o elegir sucesor. Nosotros estamos haciendo la pelea y no los vamos a dejar solos. Vamos a dar la pelea para que Petro no tenga éxito en esa materia. Vamos a seguir proponiendo a cada crítica una propuesta precisamente para lograr solucionar hasta donde sea posible los problemas de los ciudadanos mientras Petro es presidente. Pero lo que es cierto es que hay que sobrevivir estos 2 años más, hay que resistir y lo que pueden tener certeza es que Colombia es mucho más grande que un mal gobierno y vamos a superar esta adversidad. Senador de la República, Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nacho. Yo sé que a su usted. agenda es complicada y por eso sacamos aquí el rato para tener. No, le voy a decir que lo más importante de mi venida es estar aquí con usted. Bueno, muchas Cada vez gracias. que pueda estar aquí y usted me invite, lo voy a hacer porque además aprecio mucho este espacio. Muchas gracias.